La información de la seguridad vial y algunos datos que nos van a permitir avanzar en una radiografía, en una mirada muy especial de las infracciones que cometemos los argentinos y cómo esto termina impactando en el riesgo en calles y rutas. Vamos con estos datos que forman parte del informe de seguridad vial del Ministerio de Transporte de la Nación. Un informe que se llevó a cabo a partir de la observación de 120.000 casos en todo el país. El informe indica que en cuanto a los conductores, 8 de cada 10 son hombres. Y en lo que respecta a la utilización del cinturón de seguridad, menos del 50% de los hombres lo utilizan. Y en este sentido, la cuestión es por género, las mujeres son más precavidas, más del 60% lo usan. Además, solo el 43,6% de los vehículos, bastante menos de la mitad, circula con todos sus ocupantes protegidos. 7 de cada 10 menores en la Argentina circulan desprotegidos, esto es, sin la sillita correspondiente o sin el cinturón de seguridad. En el caso de los motociclistas, 4 de cada 10 no utilizan casco en cuanto a los conductores. Y respecto de los acompañantes, 6 de cada 10 no usan casco. Estamos en línea con el titular, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Carlos Pérez. Con él vamos a dialogar sobre estos números y sobre cómo impactan las falencias que tenemos como conductores en la siniestralidad en rutas y caminos. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches desde Telediario Federal. Pablo Callejón y Marina Ojeda los saludan. ¿Qué tal, Pablo, Marina? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Cuéntenos, ¿cuál es la evaluación, el diagnóstico que se realiza desde el área de seguridad vial del Ministerio de Transporte de la Nación de cómo manejamos los argentinos? Parecen ser estos datos poco alentadores. Da el parecer de que todavía tenemos mucho para mejorar. Bueno, sí, Pablo, definitivamente. La verdad es que no nos encontramos en una muy buena situación los argentinos al momento de respetar las normas de tránsito, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Hay ya una ley, la Ley Nacional de Tránsito, con todas sus disposiciones y demás que nos van fijando cuáles son las normas que debemos cumplir para evitar los incidentes de tránsito. Yo siempre digo, si cada uno de los argentinos hiciéramos lo que tenemos que hacer en materia de el respeto a las normas de tránsito, seguramente no tendríamos ese número terrible de incidentes y de fallecidos en incidentes de tránsito. Sí, la verdad es que es preocupante. Sí. No, disculpe. Sí, María, te escucho. Sí, No, que en muchos de los casos de los siniestros viales, muchos de ellos fatales, tienen mucha incidencia las condiciones del tiempo, las condiciones de los caminos, sobre todo del interior. Pero sabemos que hay una importante participación del factor humano también. Bueno, sí, en realidad es el principal factor. Ahora, es cierto también que muchas veces el factor humano tiene que ver con las condiciones de la infraestructura vial, ¿no? En ese mismo estudio nosotros hemos determinado que más del 60% de los incidentes de tránsito ocurren en las rutas y el 40% del que se incrementó las ciudades tiene que ver mucho también con el incremento del parque automotor de motos, que es uno de los índices que más ha crecido en la siniestralidad en la Argentina. Lo cierto es que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial estamos llevando adelante todas las acciones a partir de los resultados de estos estudios, porque lo cierto es que tampoco teníamos una buena información de base cuando asumimos la gestión en diciembre del 2015. Hoy estamos un poco mejor con los datos y esto nos permite empezar a focalizar el trabajo y generar políticas públicas que vengan a resolver estos problemas. Va a ser un camino muy largo, bien lo dijo Pablo, y es un camino realmente importante que hay que llevarlo porque no todo depende de las acciones del Estado, también de cada uno de nosotros al momento de utilizar la vía, ¿no? La vía pública.
¿Se ha podido realizar en esta descripción, en esta acumulación de datos, una diferenciación entre lo que sucede entre las grandes ciudades, para pensarlo entre Capital Federal y el interior? Si hay una diferencia entre cómo se maneja en aquellos lugares que a lo mejor no tienen ese accionar febril, ni la cantidad de vehículos que pueden implicar las grandes urbes, si son mayores los casos de siniestralidad dentro de los pueblos o ciudades que en las rutas. Bueno, depende muchísimo de la geografía. Hay en sectores y nosotros eso lo hemos trabajado mucho en la previa, asumir la gestión, y por eso es que desde el Ministerio de Seguridad... A ver, un hito importante fue la creación del Ministerio de Transporte. A partir de la creación del Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Secretaría de Transporte, estamos todos dentro del mismo ministerio y trabajamos todos juntos en una misma mesa y podemos coordinar todas estas acciones. Vialidad Nacional está trabajando sobre las rutas que tenían mayor siniestralidad, porque se han hecho estudios de flujo de tránsito, se han hecho estudios de los incidentes más graves y de los puntos negros, de manera que nada de lo que estamos haciendo es producto de la improvisación, es sobre los datos que había, no eran muchos, pero sobre los que había se ha trabajado con mucho énfasis y con mucha responsabilidad. Insisto, falta mucho, es un camino largo, porque no solamente tiene que ver con la infraestructura, mucho tiene que ver con la educación vial, con los controles y la fiscalización, con la forma de manejar que tenemos los argentinos también, con el otorgamiento de la licencia nacional de conducir, que en la Argentina constituye un mero trámite, cuando en realidad las exigencias ahora nosotros las estamos elevando, de manera que todo el mundo que conduzca un vehículo lo haga con la habilidad que corresponde, ¿no? Carlos, ¿están trabajando en una nueva confección de estadísticas de víctimas de accidentes de tránsito? Porque sabíamos que respecto de esto la cuestión era algo confusa, no sé si estaba sistematizada hasta acá. Bueno, no. Definitivamente nosotros cuando recibimos la agencia, todos los datos del observatorio, era realmente increíble porque había muy pocos datos, y los pocos datos que se recibían de la provincia venían a través de un formulario en papel que la agencia lo confeccionaba, se lo mandaba a las provincias a su vez lo repartían entre las distintas delegaciones policiales, porque en realidad quien actúa en un incidente de tránsito con muertos es la policía, que es el auxiliar de la justicia, y ellos a lo vez confeccionaban, había que cargarlo dentro de un sistema data entry. Bueno, todo eso afortunadamente durante el año pasado lo hemos solucionado. Hoy hay un sistema web, un sistema online, donde ya hay 7 provincias que están cargando los datos en ese sistema. Es un sistema georreferenciado, de manera que nos da la ubicación exacta de donde se ocurren los incidentes. Pretendemos nosotros tener la totalidad de las provincias cargando los datos a mediados del año que viene, y es importante porque en realidad es una guía que va llevando paso a paso todos los datos que realmente se necesitan para hacer un buen análisis de esa información y poder ir determinando las causas que disculpen, ¿van a llevar ese sistema a todo el país, al interior también, o quedaría para Buenos Aires nada más? No, de hecho están funcionando ya en 7 provincias del país. No tenemos más porque estamos yendo a capacitar a todas las policías provincia por provincia. Ya hay 17 que han firmado el convenio de creación de los observatorios. Se están creando esos observatorios en las provincias, necesitamos profesionalizar ese tema también, y estimamos nosotros que para mediados del año que viene vamos a tener todo el país integrado en una misma base de datos. Es fundamental porque a la provincia también le sirve ir conociendo en el día a día dónde tiene que ir ajustando sus políticas en materia de seguridad vial, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el control y la fiscalización. Ahí es donde nosotros vamos a conocer realmente los incidentes de tránsito que se provocan, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol, en qué graduación alcohólica o con qué graduación alcohólica se producen esto, porque hay muchas provincias que van por el alcohol cero, cuando en realidad el alcohol en sangre que provoca los incidentes más graves normalmente siempre superan el gramo de alcohol en sangre. Entonces, toda esta información es la que a nosotros nos va a permitir
generar buenas políticas en temas de exceso de velocidad, en la imprudencia, en la impericia de la gente en la conducción del vehículo, en el estado de las rutas, en las épocas en las que las condiciones meteorológicas afectan la conducción, porque todo eso lo vamos a poder saber a partir de la creación de este sistema, ¿no? Carlos, hay un profundo dolor, una profunda conmoción por lo que ha sucedido en San Rafael Mendoza con este vuelco del colectivo, la muerte de 15 personas, en su mayoría niñas, adolescentes. Más allá de que los peritos puedan determinar o no la posibilidad de que pudiera haber sido una falla en los frenos o en todo caso una impericia humana la que provocó el accidente, lo que se pone en debate aquí es el control sobre el transporte público y privado, sobre todo en la contratación que muchas veces se hacen de agencias que pueden no tener todos los papeles o las habilitaciones, el riesgo al que nos exponemos todo el tiempo en la ruta, porque en este caso había buena visibilidad, el estado del camino era el adecuado. ¿Cuál es la reflexión que surge sobre la Secretaría a partir de lo ocurrido en esta tragedia? Bueno, Pablo, estuve en San Rafael los 2 días, estuve el día domingo, el día lunes, así que viví muy de cerca todo lo que sucedió, y como bien dijiste, una tragedia realmente. Lo que se vivió ahí fue extremadamente duro. Respecto a la pregunta de los controles y fiscalización, es cierto, nos falta mucha coordinación en el trabajo de control y fiscalización. Hoy a la tarde tuvimos una reunión en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, porque vamos a extender el brazo y vamos a hacer convenios con las policías provinciales, con la Gendarmería Nacional, para que ellos tengan también la posibilidad del control y la fiscalización del turismo, del transporte de carga y deporte pasajero, que hasta este momento era privativo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Y con todo el esfuerzo, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, han llevado de 900 controles a 13.000 controles, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, entre el año pasado y este año. O sea, se está trabajando mucho, pero aún con todo lo mucho que se trabaja, definitivamente cuando hay alguien que tiene la intencionalidad de no cumplir con la norma y de evitar y eludir los controles a través de la documentación de un vehículo, de la habilitación de un vehículo o transitando por las rutas, la verdad es que se hace muy difícil. Lo primero que nosotros tenemos que apelar siempre es a la conciencia, ¿no? A veces por tener un ingreso más dentro de una empresa se pasan todos los límites de seguridad, y lo cierto es que van poniendo en riesgo la vida de personas inocentes. Entonces, nosotros vamos a trabajar muy duro para que estas cosas dejen de suceder. No hemos recibido una buena gestión en ninguno de los ámbitos de control y fiscalización en el Ministerio de Transporte, y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que estas cosas dejen de suceder. Ahora, lo importante es, como yo te decía antes, Pablo, que tomemos conciencia de la responsabilidad que cada uno tenemos al momento de conducir un vehículo, que respetemos las normas. Esto es fundamental y es importante. Desde colocarnos el cinturón, recién Marina decía que pasaba estos porcentajes de estudios que se hicieron en la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el último semestre del año pasado. Y ahí te muestra claramente lo desaprensivo que somos en el cuidado de nuestra propia vida y la vida de nuestros semejantes, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por permitirnos avanzar y profundizar en esta radiografía de datos que vamos a seguir desarrollando a través de Telediario Federal. Le agradecemos muchísimo este contacto. No, Pablo, yo le agradezco a ustedes, porque lo cierto es que cuando hablamos de este tema, mucha gente de la audiencia, de los televidentes del programa, seguramente van a poder reflexionar sobre esto. Es importantísimo que lo hagamos porque no podemos tener la cantidad de muertos que tenemos en incidentes de tránsito. Supera la de cualquier delito imaginable. Sin embargo, no tomamos conciencia los argentinos. Y esto, yo les agradezco a ustedes, en realidad, que me hayan permitido poder explicar esto que ha pasado, que a veces es inexplicable, ¿no? Porque en definitiva tiene que ver mucho de que cómo es cada uno de nosotros conviviendo en nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias. La palabra de Carlos Pérez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.